Saludos, me aprecio por estar ahí ustedes pendientes de nuestro tiempo cada jueves. Cada hogar se está convirtiendo paso a paso en un grupo CCI. Su casa, su hogar, usted ahí en familia. Es un grupo CCI su casa. Y qué bueno por aquellos que están diciéndonos, compartiéndonos, comunicándose con nosotros. El jueves anterior tuvimos un tiempo específicamente para eso, para que usted reafirmara y pudiese decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa, un grupo CCI aquí en el hogar. Eso va a ser una bendición, ¿sabe? Va a ser una bendición para su familia, para su casa y también para la iglesia toda, aún para usted en lo personal. Va a ser una bendición, porque nada más especial que poder estar ahí en familia, abrir la Biblia, adorar al Señor, honrar al Señor y tener un tiempo, una vez a la semana, para reafirmar las bendiciones y el cuidado del Señor sobre nosotros. Bien, ahora retomamos el estudio del Evangelio según San Mateo. Hoy es nuestro estudio 39, lo habíamos dejado ahí en las primeras etapas de este año. Nos habíamos dedicado a reafirmar este tema de que en cada hogar un grupo CCI. Pero ahora retomamos el estudio. Y este estudio tiene de fondo cómo Jesús es recibido en Jerusalén como el Hijo de David. ¿Qué vamos a tocar? Bueno, el capítulo 21 de este Evangelio según San Mateo. Vamos a inaugurarlo a partir del verso 1 hasta el verso 17. Vamos a irnos ya al estudio del texto. Yo voy leyendo y voy compartiendo acá con ustedes en nuestra reflexión. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús prepara su entrada a Jerusalén como rey. Pero note también esto usted, pero lo hace con humildad. Esto lo vamos a ver del verso 1 al verso 5 de este capítulo 21, que es el que estamos considerando del Evangelio según San Mateo. Jesús estaba cerca de Jerusalén, se encontraba ahí con sus discípulos y precisamente mandó a dos de ellos a que pudiesen encontrar un, una burra, un burrito y su cría para prepararlo y hacer, montado él en este burrito y su cría, su entrada a Jerusalén. Esto, hermanos y hermanas, era algo que daba cumplimiento a profecías que estaban relacionadas con esto desde el Antiguo Testamento, donde se le hablaba a Jerusalén y se le indicaba cómo su rey entraría, así como Jesús lo estaba proponiendo en ese momento. Ya Zacarías habla de esto en el capítulo 9, en el verso 9 de Zacarías, y también el profeta Isaías hace mención de algo similar en Isaías capítulo 62, en el verso 11. Aquí Mateo registra el anuncio que debe darse a la gente de Jerusalén. Indica cómo se le debe decir a ellos, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Al entrar de esta manera Jesús a Jerusalén, lo que está haciendo Jesús es no renunciando a su condición de rey, como hijo de David. No renuncia a eso, pero sí Jesús asegura que lo está haciendo en forma humilde, en forma mansa. ¿Qué era la costumbre de los reyes en esa época? Es que cuando entraban a una ciudad, entraban haciendo alarde de su poderío, haciendo alarde de su ejército, en carruajes, con pompa. Pero Jesús
no es que está diciendo que no es rey, al contrario, está afirmando que es rey, pero que él lo proyecta y lo hace en forma diferente a como los reyes de este mundo lo hacen. Mientras, como les decía hace un momento, los reyes de este mundo hacen acopio de la pompa y del despliegue de prepotencia, él lo hace montado en un burrito, indicando que su actitud como rey es una actitud mansa y es una actitud humilde. Esto es un ejemplo para nosotros y esto es un reto para nosotros. Uno puede tener una posición, hermanos, pero la posición no debe de envanecerte, la posición no debe de hacerte actuar en forma prepotente. Toda posición, lo que Jesús está indicando acá, es una posición que está hecha para servir y no para servirse de ella. Entonces, todo rango que tú puedas tener, eres jefe, en casa, la actitud es de entrar en forma mansa y en forma humilde. Entra a tu casa en forma mansa y en forma humilde. Tú que eres padre, tú que eres madre, entra a tu lugar de trabajo, si tú eres jefe, en forma mansa y humilde. Tienes una posición dentro de la iglesia, pues entra a esa posición y sirve desde esa posición en forma mansa y humilde. Este es el mensaje de Jesús. La gente ahí lo que esperaban era a un Mesías que llegara en forma agresiva a liberarlos de la opresión de los romanos. De hecho, los celotes a quienes Pedro pertenecía esperaban que el tema de su liberación tendría que hacerse a base de violencia. Por eso es que Pedro andaba una espada. Por eso es que Pedro, cuando llegaron a apresar a Jesús, su reacción fue violenta y, y terminó hiriendo al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Entonces, pero Jesús reaccionó y le dijo, no es así. O sea, yo soy el Mesías, soy el Rey, pero yo no he venido para tomar en forma violenta, no. Yo he venido para, en forma mansa y humilde, poder ganar primero el corazón de los seres humanos, el interior de los seres humanos. Vaya ejemplo el que nos da Jesús acá. En segundo lugar, encontramos cómo los discípulos y las multitudes alaban a Dios por causa de Jesús como hijo de David. Del verso 6 hasta el verso 11 encontramos esto. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y le llevaron aquella burra y su cría. Ellos pusieron sus mantos sobre el burrito y Jesús se sentó sobre él. Luego emprendió, tal como ya lo mencionamos, su entrada a Jerusalén en medio de una numerosa multitud que estaba ahí. Algunos de ellos tendían sus mantos y otros cortaban ramas de los árboles y los ponían en el camino en señal de respeto y consideración. Y toda la gente que estaba ahí aclamaba a Jesús, alababan a Dios y reconocían a Jesús como el Hijo de David, como Rey de Israel. ¿Y sabe qué? Declaraban bendiciones sobre él por cuanto venía en el nombre del Señor. Además, alababan a Dios proclamando, Hosana, Hosana. Este vocablo, Hosana, en el griego es una exclamación de alabanza que literalmente significa salva ahora o sálvanos, por favor. O sea, cuando Jesús va entrando a Jerusalén, la gente le decía, salva ahora o sálvanos, por favor. Porque, le vuelvo a mencionar, miraban en él al Mesías que los iba a liberar, no de la situación del pecado, no de la situación de las cosas que los ataban a ellos, no de aspectos espirituales. Ellos miraban al Mesías como el que los iba a liberar de la opresión
que tenían al estar bajo los romanos. Entonces le decían, sálvanos ahora, sálvanos, por favor. Era más que un grito de aclamación. Equivalía, como le estoy diciendo, al ruego de un pueblo oprimido. Y ese ruego estaba dirigido a su Salvador para que éste les diese la libertad que tanto estaban anhelando. Después de un tiempo es que la exclamación Hosana se utilizó como una expresión de adoración. O sea que es una mezcla de súplica y de adoración a Dios. Entonces la gente, los discípulos, las multitudes estaban ahí alabando a Jesús cuando Él hizo su entrada, no prepotente, como ya lo dijimos, sino en forma humilde a Jerusalén. A Jerusalén. Luego encontramos de los versos 15 al verso 17 cómo Jesús responde a los líderes religiosos ante el reclamo de estos porque la gente lo proclamaba a él como hijo de David. Recuerden ustedes, esta es la constante que encontramos acá en este evangelio. Por un lado a Jesús haciendo milagros, ayudando a la gente. De hecho, Jesús entró al templo en ese momento y sacó a todo el mundo, y en medio de su molestia por que estaban utilizando el templo de mala manera, Jesús se encargó también de traer sanidad a la gente. Pues ahí estaban los religiosos, la gente legalista siempre, que le incomoda eso. Entonces le reclamaban a Jesús. Y el reclamo también venía porque ¿cómo es que a ti te llaman y te proclaman como hijo de David? Entonces los principales sacerdotes y los maestros de la ley se indignaron contra Jesús al ver los milagros maravillosos que Jesús había hecho, al sanar a ciegos y sanar a cojos. Y al escuchar que hasta los niños en el templo le gritaban a Jesús, Hosana al Hijo de David. Y le reclamaron a Jesús, por cuanto le consideraban que esas exclamaciones de la gente eran blasfemia, eran blasfemia. Porque para estos sacerdotes, para estos líderes religiosos, Jesús no era el rey, Jesús no era el Mesías, Jesús era un hombre cualquiera que se había levantado argumentando que él era el enviado de Dios. Pero, ¿qué testificaba de eso? Primero, Juan el Bautista, que creó condiciones y preparó el camino, como él mismo se definió, y ya lo vimos en este evangelio. Y luego el testimonio mismo de Dios sobre él, cuando Jesús fue bautizado. Y luego también el testimonio de gente a quien Jesús le dio vida y la salvó y la sanó. De todo eso junto, no solo lo que Jesús decía, sino que todo eso también era el testimonio puro de que lo que Jesús proclamaba, en efecto así era. Él, el Rey, Él, el Mesías, que hizo la entrada a Jerusalén, que lo hizo con humildad, que se dedicó a recibir la alabanza como Dios, como Rey. No dice la Biblia ahí que Jesús dijo a la gente, no digan eso, no digan Hosana, no digan que yo los salve, no me adoren, no. Jesús no tuvo ningún problema al recibir eso, porque Jesús es Dios, Jesús era Dios, hecho hombre en ese momento, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pero los religiosos no entendieron eso, porque la gente religiosa, la gente legalista, no está interesada en el fondo, está interesada en la forma, en cómo las cosas se ven por fuera y no en el fondo mismo de la situación. Estaban tan pendientes de la ley, estaban tan pendientes de ellos mismos, que dejaron de percibir y darse cuenta que frente a ellos mismos estaba Dios que se había hecho hombre
acercándose a la humanidad y trayendo salvación. Esa entrada de Jesús a Jerusalén era el anuncio de la salvación, del Salvador, de la redención también del ser humano. La proclamación y el reconocimiento del pueblo sencillo, que no tenía tanto conocimiento, pero en su corazón percibía. El Espíritu les hacía percibir que a quien tenían enfrente era su Salvador, a su Mesías, a su Redentor. Cosa, insisto, que los religiosos de esa época no pudieron advertir, aunque Jesús se hizo hombre y lo tenían enfrente ahí. ¿Qué hicieron? Criticarlo. Porque pasa así, cuando hay gente que no entiende algunas cosas, lo que hace es criticar a veces sin entender. Y con esto, en vez de exponerse para bendición y para ser alcanzados para redención, se alejan del propósito y del plan de Dios. Así es que esto en el contenido de nuestro estudio de hoy, de este capítulo 21, el estudio número 39 del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús es recibido en Jerusalén como el Hijo de David. Vamos a orar, a honrar al Señor con nuestros bienes y a concluir adorando. Recuerde usted de comunicarse con su pastor de celebración o comunicarse conmigo si lo quiere hacer para decir, ¿sabe qué, pastor? Quiero que mi casa, mi familia, se convierta en un grupo CCI aquí en Hogar. Y quiero que mi hogar esté a la disposición del Señor, rendirlo al Señor, para que el Señor pueda hacer algo ahí en nuestras familias y en nuestras casas. Muy bien, a orar. Padre, te damos gracias por el ejemplo que nos das, Señor, de incorporar a nuestra vida una actitud mansa y una actitud humilde. La mansedumbre es el poder sujeto a control. Tú, Señor, tenías el poder. Sin embargo, lo sometiste, lo controlaste. Tenías el poder para bajarte de la cruz. Tenías el poder para deshacerte literalmente de aquellos que se oponían. Tenías el poder para todo. Sin embargo, lo sometiste y asumiste una actitud mansa y humilde. Así entraste a Jerusalén. Así has entrado a nuestro corazón, Señor, tocando la puerta como un caballero. No has tumbado la puerta, no has derribado la puerta. No, estás a la puerta y llamas. Hemos oído tu voz y hemos abierto la puerta de nuestro corazón. Y así como tú entraste a Jerusalén, has entrado en nuestro corazón. Y así como aquella gente te adoró, hoy nosotros te adoramos y te decimos, gracias, Señor. No te decimos sálvanos, te decimos gracias por habernos salvado, por una salvación tan grande que nos entregaste, que hoy nos visita en nuestro hogar, Señor, que hoy nos visita en nuestra relación de familia. Bendice y entra también a nuestros hogares. Entra, Rey, entra y señorea en nuestros hogares, para que ahí podamos adorarte y podamos, Señor, consagrarnos a ti. Hoy te honramos también con nuestros bienes, reconociendo que tú nos das todas las cosas. De lo recibido de tu mano nosotros te entregamos y te honramos, Señor, con gratitud. Bendice y multiplica en los hogares. Y también concluimos este tiempo adorándote en familia. Gracias que mi casa y yo estamos sirviendo al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo y seguimos en contacto. Recuerde, su casa, un grupo CCI. Bendiciones. Yo quiero más de ti.
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia.